¿Cuál es tu historia de? Parecía tan normal. Cuando era niño mi madre era extremadamente neurótica porque siempre tenía miedo de que nos pasara algo malo. Vivíamos como a 2 cuadras de nuestra escuela primaria que estaba en línea recta desde la puerta de nuestra casa básicamente. Podías verla más o menos si salías a la acera, pero ella era una madre preocupada. Así que, entre nuestra casa y nuestra escuela había unos cuantos apartamentos. Un simpático anciano siempre estaba fuera de uno de los apartamentos. Mi madre y él charlaban todos los días, siempre era amable con mi hermano, y conmigo, y mi madre nos decía que si alguna vez teníamos problemas corriéramos a verlo. Pasábamos por delante de él todos los días y él asentía, sonría y nos saludaba. Un día mi mamá va a la tienda de la esquina, y al entrar tenían el estante del periódico en el lado izquierdo. Cuando mi madre entra a coger algunas cosas para la cena algo le llama la atención. Mi madre no compraba periódicos ni les prestaba mucha atención, pero por casualidad le llamó la atención. Miró hacia abajo y ahí estaba él en la portada. Había violado y abusado de un grupo de niños como de 30 a 40 años antes en las escuelas residenciales. Soy canadiense. Finalmente lo encontraron y lo arrestaron. Era un pederasta, mi madre, hasta el día de su muerte. Estoy convencido de que nunca se perdonó por ello. Se sintió la peor madre de la historia, aunque nunca nos pasó nada ni podía tener forma de saberlo. Se odiaba a sí misma por eso, se lo tomó muy mal. Todos los días pasábamos por delante de un pederasta, y mi madre nos decía que acudiéramos a él si alguna vez teníamos problemas. Cuando tenía como 8 años había un viejo que dirigía la estación de radio de la base militar. La estación de radio estaba ubicada al lado del centro de adolescentes. Un día, mi amigo dijo que su amigo jugaba a los dragones, y a las espadas con él y que yo debería ir. Vamos los dos y el tipo nos dice que nos escondamos. A mí me pilla primero. Me pone en una silla y empieza a atarme. Cada vez respira más fuerte. Grito, tengo superpoderes. Salto y le golpeo en la cabeza con la espada. Se enfada mucho y me dice que me vaya. Una semana más tarde, veo a ese viejo en casa de mi amigo bebiendo una cerveza con su padre. Un mes más tarde, me enteré de que lo habían arrestado por abusar sexualmente de mi amigo y de otros 2 niños. Imagina lo que habría pasado si no tuviera superpoderes. Cagajo. Yo era el gerente en un local de sándwiches que estaba en un barrio muy malo. Una de las zonas de mayor criminalidad del país. Sin embargo, nunca me preocupé demasiado, porque estábamos justo enfrente de una estación de policía. Teníamos un cliente habitual que venía 2-3 veces a la semana. No se parecía en nada al 90% de nuestros clientes. Era de mediana edad, de corte limpio, siempre con camisa de manga larga abotonada y corbata. Decía que era profesor y hablaba de sus alumnos, y de todas las cosas buenas que hacía por ellos. Sinceramente, habría dicho que era un héroe. Entonces, un día, entró en el restaurante con una pistola en la mano derecha, y estaba llorando a mares. Estaba balbuceando un poco, y simplemente berreando. Se acercó a la cajera, que no había tenido la oportunidad de apartarse, le apuntó con la pistola directamente, se detuvo, luego se apuntó a sí mismo e intentó apretar el gatillo, pero se le cayó el arma. Un cliente lo abordó, y un grupo de nosotros nos aseguramos de que se quedara en el suelo, y la policía vino y se lo llevó rápidamente. Más tarde nos enteramos de que había descubierto que su mujer le había engañado con uno de sus alumnos, y que la había matado unos 10 minutos antes de entrar en el restaurante. Mi padre, siendo un hombre muy racista, nunca aprobó a mi mejor amiga cuando yo era niño. Ella era negra. Toleraba que saliéramos, pero me prohibía acercarme a su casa, diciendo que no confiaba en su familia. Mi madre, entendiendo lo ridículo que podía ser mi padre, me encubrió en un par de ocasiones para que pudiera pasar la noche en su casa. Vivía con su padre, su madrastra y 4 hermanastros. Las noches se pasaban viendo la televisión, comiendo comida basura y escuchando música, la miauda normal de los adolescentes. Su padre de vez en cuando me daba un aire raro, pero yo lo atribuía a la influencia de mi padre. 6 años después, me encontró en Facebook y acabamos intercambiando números para ponernos al día. Durante esa llamada admitió que su padre la había estado violando desde los 8 años, y que continuó hasta bien entrada la adolescencia. Solo dejó de hacerlo porque una amiga lo denunció. Admitió que le gustaba que pasara la noche porque era una de las pocas veces que la dejaba en paz. Esa miauda todavía me persigue. Entregué una pizza a este tipo, y a su familia casi todas las semanas durante 2 años. Todos parecían muy felices, él, su mujer y sus hijos. La penúltima entrega fue extraña, él pidió una pizza normal, a diferencia de su habitual mitad de pepperoni y mitad de aceitunas negras. El garaje estaba abierto como de costumbre, y sus hijos me saludaron en la puerta por mi nombre. Ellos fueron rápidamente alejados por la madre de Steven, el asesino.
Después de que Steven vino detrás de ellos rápidamente, me entregó un cheque y no me dijo una palabra. Siempre eran muy amables, pero esta vez no. Me lo tomé como un momento muy agitado para ellos, pero lo que no sabía era que a poca distancia estaba el cadáver de su esposa. Más tarde me enteré de que Steven había matado a su mujer y afirmó que ella le había abandonado. Mientras el tipo se escondía de la policía, esta encontró el cadáver de su mujer en el mismo garaje, y localizó a Steven por la señal de su teléfono móvil. En la escuela primaria y principios de la secundaria había un hombre que vivía al final de mi calle. Mi calle consistía en otras 4 casas, cada una de las 4 tenía niños. Todos nosotros, los 5 niños, conocíamos muy bien a este hombre, y de vez en cuando íbamos a su sótano a pasar el rato. Sus hijos ya eran mayores, así que decía que le gustaba la compañía. Siempre tenía esos helados baratos pero deliciosos. También rescataba hurones abandonados y los acogía hasta que alguien podía hacerse cargo de ellos, y tenía más de 10 a la vez. Nos encantaba ir ahí, jugar con los hurones y escuchar sus historias mientras comíamos helados. Años más tarde nos enteramos de que había sido arrestado por pederastia cuando llegamos al 7º grado. Para entonces, todos sabíamos muy bien lo que era el abuso de menores, y ninguno de nosotros había sido tocado por él. Hasta el día de hoy no tengo ni idea de si fue condenado erróneamente, si alguien de nuestra calle mintió sobre el abuso sexual, o si simplemente se las arregló para mantener la calma con nosotros por alguna razón. En mi infancia, el padre de mi amigo Joe era un padre cualquiera. Tenía un trabajo como trabajador social en un hogar para adolescentes con problemas. Muy respetable en nuestro enclave liberal que conducía un Volvo y acudía al mercado agrícola. Era un padre normal. Un día, años más tarde, apareció en las noticias por conducir su coche hasta un parque de caravanas, a traer a una niña de 7 años para que le ayudara a buscar a su cachorro perdido y violarla. Todavía soy amigo de Joe pero nunca he mencionado lo de su padre. Es un poco incómodo. Cuando era niño y crecía en Maryland teníamos un vecino llamado Walt. Walt me enseñó a pescar y a capturar cangrejos azules de la bahía de Chesapeake en el muelle que había detrás de nuestra casa. Siempre estaba dispuesto a cuidar de mí cuando mis padres estaban ocupados, y tenía una pecera impresionante en su casa. Todos los días, después del colegio, me pasaba a verle y me dejaba alimentar a sus peces. Aprendí mucho de Walt, pero lo que no supe hasta 20 años después fue que Walt era legalmente ciego. Resultó que la vista de Walt se había ido deteriorando durante años, y definitivamente había señales que yo habría visto si no hubiera sido un ingenuo niño de 6 años. Sin embargo, mantuvo su independencia durante todo el tiempo que le conocí, y solo dependía de otros para que le llevaran de vez en cuando a la ciudad. El fotógrafo de mi escuela, un tipo independiente, era bastante normal y divertido. Siempre conversaba mientras tomaba las fotos y siempre salían muy bien. Bueno, un año las fotos llegaron muy tarde y resultó que se había ahorcado. Fue bastante triste. Crecí en un pueblo pequeño. Teníamos una sala de juegos en el pueblo, y mis amigos y yo pasábamos ahí todos los momentos libres que podíamos. El dueño estaba a principios o mediados de sus 30s, se parecía a Billy Corgan y vivía en un apartamento encima de la sala de juegos. Parecía un tipo genial, hablábamos mucho de videojuegos y de RPGs de lápiz y papel. Una vez estaba lloviendo mucho y me llevó a casa en su DeLorean, lo cual fue totalmente genial. Pasan los años y una mañana estoy sentado en la biblioteca del instituto leyendo el periódico de la mañana antes de las clases. Allí estaba él, en la primera página, siendo arrestado por sodomizar a chicos jóvenes en su apartamento sobre la sala de juegos. Me sorprendió totalmente. Cuando llegué a casa de la escuela ese día, mi madre me recibió en la puerta. ¿Te ha tocado? El hombre del DeLorean te obligó a hacer cosas. Como resultado, mi madre todavía piensa que nunca le dije la verdad. No te engaño, anoche, una amiga y su madre fueron asesinadas a tiros en su casa al final de la calle donde vivo. ¿El culpable? Su padre. La chica era una estrella del atletismo, y una gran chica con un futuro prometedor. Muy amigable y compasiva. Su padre le arrebató la vida. Me enteré esta mañana y no podía creerlo. Su padre parecía un buen tipo. Una de las maestras de la escuela primaria de mi hermana pequeña fue asesinada a tiros por su marido, que se suicidó segundos después. La peor parte, estaban teniendo una discusión bastante acalorada en la entrada de su casa, y unos 5 de sus vecinos que salieron a ver de qué se trataba el alboroto fueron testigos del asesinato y el suicidio. Todos pensaban que era un tipo totalmente normal. El santo en la fiesta de Navidad del trabajo de mis padres. Muchos años después, todo el mundo descubrió que era un maníaco en serie. Tengo una foto de mí como un bebé en su regazo. Mi tía salía con este tipo, y se ha convertido en una leyenda familiar. Al parecer, tuvo algunas citas con él y en el transcurso de las mismas su hijo adulto, mi primo,
lo conoció. Ella cree que probablemente por eso no la mató, habría al menos un testigo que podría identificarlo. También es posible que hubiera hecho una comprobación de antecedentes sobre él en algún momento, lo que probablemente hizo que apareciera en su informe de crédito. En cualquier caso, ella dejó de saber de él de repente, y no se sintió demasiado afectada porque no estaba tan interesada. Años más tarde fue una especie de Software esto en las noticias. ¿Has conocido a alguien así? Deja un comentario. Y suscríbete al canal si quieres ver más videos como este.